Nuestro invitado de hoy nació en Montevideo el 20 de julio de 1983. Comenzó su militancia política en el Liceo número 18 mientras cursaba ciclo básico y en 1998 se adhiere al MPP. Cursó el profesorado de Historia y en 2005 pasa a integrar la dirección departamental del movimiento en Montevideo. Entre los años 2006 y 2011 se desempeñó como asesor en el Departamento de Desarrollo Económico e Integración Regional de la Intendencia de Montevideo. En las elecciones nacionales de octubre de 2009 fue electo representante nacional por Montevideo, cargo que repitió en las elecciones de 2014 y 2019. Tras el fallecimiento de Eduardo Bonomi, pasó a ocupar su banca en el Senado. De cara a las próximas elecciones, ocupa el quinto lugar de la lista 609 al Senado, detrás de Alejandro Sánchez, Blanca Rodríguez, Charles Carrera y Cristina Lustenberg. Bienvenido a Dato y Relato, senador Daniel Cayani. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, gracias por la invitación, gracias por la presentación. Casi me sale un lagrimón, así me hicieron acordar parte de mi historia. Quiero dejar aquí en al aire que cumplieron con su promesa. Hay bizcochos, pan con grasa además, porque yo tengo que Rega dijo acá, el día que me dice, che, tengo a Cayani para llevarlo, pero tengo que poner en el presupuesto. Me convenció con la pan con grasa. En el presupuesto tengo que poner pan con grasa, me dijo. Sí, Cayani es del club de los pan con grasa, yo también, lo decía hoy temprano. Naro Fole también es del club de los pan con grasa, así que vamos hasta el final con el pan con grasa. Pero bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, no mostramos la bolsa porque la panadería no se porque tiene marca, claro. Exactamente. Podemos después arreglar. Si quieren mandar pan con grasa, ahí le mostramos la bolsa. Están los pan con grasa. Daniel, se impone en una entrevista con cualquier integrante del MPP para empezar preguntarles cómo está la salud de José Mujica, ¿no? ¿Qué sabes? Está mejor, sí, está pasando una etapa delicada de una enfermedad a una edad bastante también compleja, pero Pepe se ha pospuesto de cosas terribles a lo largo de su historia y creo que en estas también está mejor, está ya más activo, ha dado algunas entrevistas públicas, se está alimentando mejor. Él le hicieron una intervención quirúrgica porque tenía un cáncer de esófago que fue tratado. Ese cáncer le generó úlceras en la propia vía que tenía que, entre otras cosas, alimentarse, y eso también le genera un problema de alimentación. Le hicieron una vía directa para poder tener alimentación líquida y bueno, eso lo ha mejorado. Primero se ha podido hidratar, después también ha podido alimentarse mejor y ya está bastante más activo en la campaña. No se puede mover mucho porque en realidad también está recuperando fuerzas, pero ya anda... Lo que debe estar extrañando ir de un acto a otro, sí, ¿no? Debe estar extrañando él, ¿no? No, las campañas de Pepe y Lucía son 24/7 y eran 10 actos por día, ¿no? Te hacía 3 actos en el interior, 4 en Montevideo y otros tanto en Canelones. Es un bicho político. Ellos dicen que es la primera campaña que están balconeando, ¿no? Pero bueno, también algo inciden porque no pueden con su condición. Y además son dos referentes nuestros, tanto Lucía como Pepe. Lucía además está al mismo tiempo que tiene una edad, 80 años. Ella hace muy poco tiempo, relativamente poco tiempo, se quebró la cadera. O sea, ya andaba activa en política, pero bueno, también están sufriendo las nanas de su edad, pero bueno, son dos compañeros muy importantes, referentes, que además nos guían en muchas cosas y que además su voz siempre es muy considerada. Y bueno, el viejo siempre dice que tiene alguna jugada más para hacer, así que ¿otra esperemos. Más? Vamos a ver. Él anunció otra. Vamos a ver, vamos a ver. De la lista ya está cerrada, eso ya no hay más nada. Él cuando anunció la jugada de Blanca Rodríguez dijo, me queda una más. Ya estamos esperando todos cuál es. Pero bueno, supongo que él está también haciendo los últimos esfuerzos desde el punto de vista político porque quiere volver a ver al Frente Amplio en el gobierno. Fueron 15 años de gobierno que sin duda tuvieron algunos inconvenientes, pero sobre todo tuvieron muchos resultados positivos. No es fácil gobernar en nuestro país, y menos para un partido de izquierda, más allá que el Frente Amplio es primera fuerza del año 99. Tenemos un sistema electoral, creo que de los más exigentes del mundo, para decirlo bastante diplomático. Sí. Tenés que sacar el 50% de los votos de los habilitados, ¿no? Es una cosa media absurda. Si uno lo mira, creo que no hay ningún sistema de balotaje con ese nivel de exigencia. Claro, aclarémosle a la gente, no es el 50% de los votantes. De los votantes, ¿no? Y en otros sistemas electorales, si vos tenés más del 45... más del 40 y 10 puntos de diferencia con el segundo ganás en primera vuelta. Si tenés más del 45 ganás. Hay otros como degradé, lamentablemente en este sistema que se generó en el año 96 hay alguna serie de inconvenientes. En algún momento habrá que ver cómo se arregla eso. Pero bueno, el Frente Amplio solo una vez pudo ganar en primera vuelta y creo que fue el único partido que ganó en primera vuelta porque del año 96 hasta ahora fue
se han hecho pocas elecciones. Y bueno, y creo que Pepe tiene ahí como esa intención de la tarea cumplida, de poder dejar a Yamandú y a Carolina como presidente y vicepresidente electo. Y bueno, y también dar una mano. Ellos están en la lista, 609, están en calidad de suplentes, tienen la humildad de colocarse en calidad de suplentes. Ellos dicen que para entrar en el Parlamento en alguna discusión que le interese, en los temas de riego, los temas agropecuarios, Pepe, eso le despunta mucho el vicio. Y bueno, sin duda que para nosotros es como muy importante que ellos estén apoyando. Primero porque nosotros también hicimos un proceso de renovación generacional, también medio algunas cosas también por la biología. A mí me tocó asumir la banca del Senado porque lamentablemente falleció Eduardo Bonomi. Bueno, Lucía renunció y asumió Sebastián Sabini. Alejandro Sánchez también asumió a partir de la renuncia de Pepe Mujica, y bueno, eso también nos permitió tener como un elenco diferente. Después, como todo, esto se trabaja en equipo. Uno a veces piensa que lo que pasa en el hemiciclo, en este caso en el Senado de la República, es muy importante. A veces la ciudadanía tiene otras preocupaciones, por suerte, pero nosotros lo consideramos que la política sin duda tiene un papel muy importante para cumplir, porque en realidad en Uruguay hay algo que nos distingue en general, además del fútbol, además de los pan con grasa y además de algunas cosas más, es tratar de tener un marco de convivencia común, en una casa común, en un barrio que está complicado, que los problemas de la democracia, los problemas de la desigualdad, los problemas de pobreza, los problemas de violencia en política son muy complejos. Nosotros somos todavía, no digo una excepción, pero sí por lo menos una isla, a veces en el plano regional, por más que todo tarde pero llega a Uruguay. Somos una penillanura levemente ondulada y todo nos llega. Pero bueno, estamos ahí también en estos últimos días, menos de 14 días para la próxima elección donde se va a elegir el presidente y la vicepresidencia, y también quienes van a integrar la Cámara de Senadores y Diputados, que son después los que pueden vehiculizar con sus mayorías, circunstanciales o no, algunas de las transformaciones que son necesarias. El Parlamento en Uruguay tiene un peso también relativo, que es un sistema bastante presidencialista, no tanto como en otros países, pero ha perdido un poco de peso. Pero bueno, también creo que ahí se construyen a veces acuerdos que trascienden los partidos, que también es importante, ¿no? Y que creo que también eso es parte del diálogo político. Daniel, hace 25 años más o menos que estás vinculado a la militancia política, ¿no? A veces nos da la sensación, los que estamos de afuera, por más que estamos involucrados de este lado, pero no formamos parte de la militancia política activa, como es tu caso, que es difícil, ¿no? Que es dura, que hay que tener como algunos dicen coraza, otros dicen un pilot, ¿no? Y que hay que ser un poco bicho también, como en el buen sentido de la palabra, ¿no? Siempre se dice Mujica, un viejo bicho político, Sanguinetti, bicho político, Jorge Valle, y podríamos nombrar viejos bichos políticos, dicho en el buen sentido, ¿no? ¿Es tan así, vos que hace tanto tiempo que estás ahí? Bueno, para nosotros participar en política es como también una forma de vida. Es decir, la militancia en general, tener alguna responsabilidad institucional, sin duda eso lo te expone un poco más que de repente si militas en otros ámbitos que no son de repente tan públicos. Pero bueno, uno organiza su vida en torno a esto, ¿no? Eso tiene cosas buenas y cosas malas, sobre todo para la familia, que a veces le sacás un poco de tiempo y que muchas veces terminás como organizando toda tu peripecia de vida en ese sentido. Pero bueno, también es una forma de entender y de comprometerse con algo que trasciende un poco lo personal. Uno, por suerte, supongo que ustedes trabajan y además algún hobby deben tener, ¿no? Si les gusta hacer otra cosa, que como un punto de fuga que uno tiene y que le pone también un empeño. Y bueno, yo no digo que la política sea eso, porque en realidad creo que es algo más importante en términos de que lo que resolvemos ahí es importante para el conjunto de los habitantes de nuestro país. Pero bueno, creo que también todos tenemos también una sensación y unas ganas de hacer otras cosas, además de lo que hacemos rutinariamente en nuestros trabajos. Yo me refería a los cascotazos, ¿no? Y sí, sin duda, esta es una actividad, de los legisladores del frente que más está en la sí, palestra, esta es una actividad que contestás, que das y recibís, como dices, ¿no? Das y recibís, sí, a eso sí. me refiero, ¿no? A veces estás un poco más expuesto. En Uruguay, por suerte, hay límites que no se están cruzando tanto, salvo algunas excepciones.
Pero bueno, siempre la idea nuestra es el debate político, ser directo, ser frontal, eso sí que me parece que es importante. Yo no creo en esa lógica de ser falluto en términos políticos, para llamarla mal y pronto. Pero bueno, siempre respetando al otro como persona. Yo generalmente trato de no meterme con las personas ni con la familia de las personas, porque me parece que uno puede tener determinada visión política y eso no te convierte en alguien que seas una mala persona o un mal padre, un mal amigo. Al contrario, uno lo que trata de debatir son ideas, concepciones sobre lo que tienen y tratar de defenderlas y debatirlas. Eso me parece que está bueno y hacerlo con convicción me parece que además suma mucho más y además uno aprende mucho más. A veces uno no entiende. Tuyo, perdón que te interrumpa, con Graciela Bianchi, por ejemplo, tanto en cámara como en cámara se han dado lindo y a través de Twitter también. Sí, hemos tenido. O sea, Graciela Bianchi es más dura en las redes que en el trato personal. Yo tengo, aunque ustedes no lo crean, una buena relación con Graciela en términos personal. La conozco de antes, más allá de que hoy muchas veces estamos enfrentados, ya le toca asumir una responsabilidad de defender a capa y espada del gobierno y en eso también a veces ella sobrepasa algunos límites en términos de lo que yo entiendo como límites o líneas rojas en la política. Pero bueno, yo incluso también puedo dialogar con ella sobre otros temas. Y eso es parte también del debate que nosotros tenemos en términos políticos muchas veces. Yo con el Negro da Silva también tengo muchas discrepancias, pero salimos afuera y también podemos conversar sobre algunas cosas. Con la mayoría de la gente yo trato de, más allá de eso, tener también ciertos códigos de laburo. Porque en realidad esto es como el laburo, vos te puedes llevar mal. Compañero de trabajo. Sí, y a veces vos tenés también en el trabajo de las comisiones, que de repente es lo que menos se ve, también asumís roles, ¿no? El rol de oposición es un rol que tenés que pinchar un poco más, que tenés que cuestionar, que tenés que sobre todo tratar de informar a la ciudadanía de lo que está sucediendo y debatir con el gobierno sobre las líneas políticas. Y bueno, y muchas veces también los otros tienen que defender eso, muchas veces defienden cosas que de repente después en la cortita dicen que no están de acuerdo, pero bueno, yo creo que eso también es parte del debate que tenemos que hacer y bueno, y también creo que lo que hay que tratar es de establecer algún límite, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque para mí, yo siempre lo he dicho en esta campaña, el 27 no se termina el Uruguay. El 28 de octubre vamos a estar todos trabajando. Ustedes van a venir a trabajar acá. El Uruguay va a seguir trabajando, salvo los que de repente tengan algún día libre por participar en las elecciones. Sí. Y bueno, y creo que también eso es parte de lo que nosotros... Lo dice el presidente, ¿no? La calle Pou. Es decir, en Uruguay a veces nos damos mucho, pero no llega la sangre al río. Yo creo que eso hay que mantenerlo. Muchas veces con las redes sociales y la exposición que muchas veces, y los discursos que se difundan en las redes sociales, que no son todos los discursos, muchas veces eso no contribuye a eso. Pero bueno, hay que también a veces tener una pausa, respirar hondo. Esto como en el fútbol, si te calentás cuando te pega una patada y sos medio habilidoso, entras enseguida. No digo que en mi caso yo sea habilidoso y menos en el fútbol, porque en el fútbol yo era bastante más patadura. Pero bueno, creo que también tenés que respirar hondo, tratar de no entrar en las provocaciones y sobre todo mirar un poco más al día después, que eso también a veces es importante. El Uruguay tiene un sistema político que todavía está, yo quiero y creo que por lo menos con determinados niveles de preservación sobre otras cosas. Uno mira lo que pasa, yo qué sé, en la región, donde hay gente que se pasa de un lado de un partido para el otro y otro día, un día dice una cosa y el otro día te dicen otra, sin ningún tipo de... ¿no? Sí, hoy ya están aliados con uno y después están aliados con otro, ¿no? Eso ha cambiado un poco también, es verdad. En política en Uruguay se han visto cosas que de repente hace tiempo no se veían. Yo soy de los que piensan que tampoco la gente tiene que pensar siempre lo mismo, ¿no? Yo no pienso lo mismo que cuando empecé a militar en el año 2018, ¿no? Cuando tenía 18 años, en el liceo 18. Uno va adquiriendo otro conocimiento, ve otras realidades. También hay otras cosas que te abren la mente. Hay convicciones que uno las forja con mucho más. Entonces me parece que también a veces tenemos que ser un poco más flexibles en algunas cosas. Y bueno, y también tratar de preservar algo que es importante, que el Uruguay no se puede permitir, como de repente se pueden permitir otros países, por nuestra dimensión territorial, por nuestra realidad económica, tener como ciertos márgenes de polarización, ¿no? Yo creo que el Uruguay tiene que preservar ciertas vacas sagradas, ¿no? Los temas de convivencia son importantes, los temas de algunos temas económicos son importantes, ¿no? Porque el Uruguay depende mucho de la inserción internacional comercial. Yo no los quiero aburrir, ese tema a mí me encanta, pero me parece que son como políticas de Estado que se han generado, temas que hacen sin duda a determinados umbrales, ¿no? de
lo que toleramos o lo que entendemos como parte de nuestra democracia, ¿no? Es decir, que la gente pueda acceder a la salud, acceder a la educación pública, que tenga determinados estándares. Es verdad que en los últimos tiempos ha bajado muchos estándares de calidad sobre estos servicios, pero bueno, no tenemos un presidente que defiende la privatización del Estado a troche y moche y que se arregle el que quiera, ¿no? Tenemos un presidente un poco diferente en ese sentido, incluso siendo de cuño o de cuna herrerista, ¿no? Sí. Entonces también creo que hay cosas que bueno, también es verdad que estos discursos en el medio de la campaña electoral tampoco genera mucho, porque uno también tiene que diferenciarse un poco. Pero bueno, yo creo que hay también como aprendizajes ahí. Y bueno, y creo que también hay que preservar algunas cosas, siempre teniendo el cuero duro. En política, la calle Herrera decía, están los carnívoros y los herbívoros. Los herbívoros no terminan como llegando a buen puerto, los carnívoros son los que sobreviven. Bueno, yo creo que hay un poco de todo eso, pero sobre todo lo que hay que ver. Y Mujica dijo alguna vez que siempre hay que tragarse algún sapo, ¿no? Algún sapo, alguna culebra. Claro. Sobre todo porque en realidad también en esto vos tenés que construir mayorías, ¿no? También es verdad que hay principios, hay como rumbos, ¿no? Acá no pasa que, no sé, Salle termine en el Partido Colorado, ¿no? Mañana, ponele. Y el Frente, vos a ver, ¿qué pasa si mañana el Frente Amplio obtiene el gobierno, pero no obtiene mayoría parlamentaria, ¿no? O sea, gana el balotaje, pero no tiene 40 y algo y no obtiene mayoría parlamentaria. ¿Con quiénes ves vos del resto del espectro político que puede haber mayor sintonía como para llevar adelante alguna política, alguna ley o alguna? Porque vas a precisar socios eventualmente para gobernar. Eso está abierto, todavía no se sabe qué va a suceder. Puede suceder que el Frente gane con mayorías parlamentarias, puede ser que no. Pero bueno, eso es un escenario posible. No digo que sea imposible, pero es posible. Y bueno, yo creo que hay que hacerlo con todos los que tengan por lo menos una mirada país. Yo creo que hay o más o menos, perdón, no, más o menos, esa es una respuesta políticamente correcta, pero digo, vos que recién decías, he trabajado en comisiones, vos más o menos sabés que hay sectores con los que podría... A ver, de hecho, el Frente Amplio ha votado alguna cosa con Cabildo. Yo no sé quién va a estar en el Parlamento, pero el Parlamento de hoy, en esa foto de hoy. Y bueno, yo creo que, por ejemplo, hay un sector interesante, el Partido Nacional, que era liderado por Larrañaga, que hoy lamentablemente no está, pero que hoy representa el cabeza Cami, ahora se tira como diputado en San José, pero él es senador actualmente. Él es uno que además está vinculado con Besós y el intendente de Soriano, que sea, la vieja Alianza Nacional. Yo creo que ahí sin duda hay por lo menos algunos puntos de visiones nacionales con respecto al tema de la educación, los temas agropecuarios y la producción nacional, que son posibles constructores de un acuerdo o miradas comunes en ese plano. Después yo creo que, por ejemplo, Bordaberry puede ser una persona que, incluso él lo ha dicho, se ha presentado nuevamente como alguien que quiere intentar construir puentes entre el oficialismo y la oposición. Hoy no sabemos quién va a ser cuál, ¿no? Nosotros vamos a partir de la base de que somos nosotros el oficialismo. Y bueno, yo creo que ahí sobre el tema de seguridad, sobre los temas de transparencia, ¿no? Sobre algunos temas que hacen la inserción internacional, puede haber también alguna mirada común, ¿no? Mirá lo que te estoy diciendo, ¿no? Te estoy poniendo de extremos. Bueno, con Cabildo han votado. Cabildo hay alguna mirada sobre algunos temas de la producción nacional, sí. Yo creo que hay como, es decir, los partidos, si bien cada vez son, sobre todo a nuestro entender, los partidos tradicionales, o el Partido Nacional y el Partido Colorado, ha perdido o se han desgajado de los sectores más progresistas, ¿no? El vallismo y el wilsonismo, ¿no? Como esas vetas más, esas miradas más progresistas. Sí es verdad que todavía mantienen algunas miradas de identidad. Yo creo que eso también puede ser posible. Y bueno, después hay que ver también qué sucede con los diputados y diputadas del interior del país, de los territorios, que muchas veces tienen también miradas que a veces no coinciden con las estructuras partidarias centrales en Montevideo. Yo creo que ahí también hay como posibles vetas para explorar. Por ejemplo, te pongo un caso bien concreto. Nosotros en el gobierno de Pepe creamos la segunda universidad pública de nuestro país, que es la UTEC, ¿no? La Universidad Tecnológica, y que se radica en el interior del país. Y de hecho, para crear esa universidad necesitas
entre otras cosas, mayorías especiales, que son sí, difíciles de conseguir. Sí. Mirá, por ejemplo, ahora se necesitan para nombrar un nuevo fiscal de corte y no se consiguen, ¿no? Y en ese momento, dentro del Partido Nacional, Carmelo Vidalín y algunos diputados, en ese momento que eran diputados del interior del Partido Nacional, rompieron, como quien dice, la bancada del Partido Nacional y decidieron votar, y eso hizo que, junto con el Partido Colorado y el Frente Amplio, se votara nada más ni nada menos eso. Es decir, por eso también a veces hay como lecturas dispares, y bueno, yo creo que también ahí hay que ver como el gobierno siempre en esos manos, ¿no? Claro. Nosotros hemos tenido un gobierno que ha sido poco generoso, a veces con los propios y mucho más con los ajenos, en ser mano para también buscar algunos puntos de entendimiento. Más bien, a veces jugó un poco a construir consensos internos cuando podía, y bueno, y dejar como por fuera algún sector del Frente Amplio o el Frente Amplio en general, y creo que como se instaló esa lógica más de disputa y de relato que me parece que tampoco está buena, porque en realidad el Frente Amplio, por supuesto que nosotros le pegamos con un caño al gobierno cuando se equivoca, y eso es parte de nuestra tarea, pero también en momentos donde estaba la crisis sanitaria, la crisis hídrica, hubo apoyo del Frente Amplio, porque en realidad ahí hay gente atrás, ¿no? Hay uruguayos y uruguayas, nosotros no le preguntamos qué votan, pero también hay que dar una mano, ¿no? Es decir, la gente que estaba atendiéndose los CTI, la gente que está teniendo dificultades para acceder a la ración, y bueno, y la producción nacional está viviendo momentos complicados. Entonces, creo que también ahí hay que ver cómo nosotros pasamos una lógica de más cooperación y menos confrontación, más allá que la política también es disputa, ¿no? Daniel, hablabas, y desde que comenzó la entrevista, de los acuerdos, de que no pasa nada el 28 de octubre, de que todos seguimos con nuestra vida común, pero en esta elección aparece el plebiscito de la seguridad social, y ahí sí se dice, ojo, que esto cambia las reglas de juego, la manera en que se maneja el país desde el punto de vista económico. Esto sí es un tema importante y va más allá si es presidente Orsi, Delgado o Ojeda. Acá se habla que el plebiscito va a cambiar las condiciones de vida. Ese es un punto de quiebre. Yo no sé si de quiebre, es un punto sí que a nosotros nos preocupa. Nosotros como 609 hicimos una... Creo que nos expresamos antes que el propio PIT-CNT terminara de resolver de forma dividida cuando resolvió. Creo que era, no me quiero equivocar, 16 de agosto del año pasado, o el anterior, ya a esta altura ya me estoy perdiendo en los años, donde nosotros dijimos que no compartíamos la vía de la reforma constitucional para establecer en piedra, porque vos cuando lo haces en la Constitución o toqueteas la Constitución, es algo que sin duda es una carta magna que nos representa a todos, no era conveniente, primero porque además la lógica y sobre todo las transformaciones que están habiendo en este campo son temas que se siguen debatiendo en el mundo entero, ¿no? Es decir, las transformaciones en el mundo del trabajo y por tanto después en las condiciones como los uruguayos, y en este caso los trabajadores terminan su vida activa y pasan a una vida pasiva, para llamarlo de alguna manera, son todavía cosas que no están claras que está sucediendo. Este gobierno hizo una reforma a nuestro gusto bastante inconveniente o negativa, de subir a rajatabla la edad de jubilación y bajar las jubilaciones. Eso nosotros no lo compartimos, pero tampoco compartimos que esto se supla por otra cosa. Nosotros decimos, esto hay que dialogarlo, hay que ponerle cabeza a esto, creo que hay que transformar constantemente estas cosas, cada 5 años, no sé si, no es algo que se solucione de una vez para siempre, ¿no? Sino, al contrario, calculo que acá hace 10 años trabajaba mucho más gente, ¿no? Porque había menos computadora, los controles había más gente, había más producción. Hoy el mundo del trabajo hace que uno hace muchas más cosas al mismo tiempo. Uno es productor, a veces uno va al interior y los propios periodistas están haciendo trabajo de controlar. Entonces, creo que las transformaciones que están sucediendo en ese campo después tienen un impacto en el financiamiento y en cómo se procesan los cuidados de las personas que dejan de trabajar. Porque también estamos hablando de eso, ¿no? En el caso nuestro nos toca la general de la ley porque todavía estamos activos, pero hay mucha gente que ya está retirada y tiene que tener determinados estándares de vida, ¿no? En otros países esto se soluciona muy fácil porque la cobertura de la seguridad social no es tanta, entonces lo que hagas ahí no cambia mucho, pero como en el Uruguay la cobertura de la seguridad social es bastante importante, tiene un costo financiero importante, pero bueno, también hay que ver cómo se financia. Si vos tenés una computadora que deja de... o hace que vos no labures tanto, o que no tengas tantos trabajadores, capaz que la computadora tiene que pagar algún impuesto, ¿no? Y eso puede contribuir a que la seguridad social se financie un poco más. De hecho, eso es lo que pasa en la caja bancaria. Y eso lamentablemente no se discutió mucho cuando se reformó
esta ley de jubilaciones y pensiones, y tampoco lo soluciona la reforma de la seguridad social. Entonces, nosotros no queremos ir por esa vía, y además el otro tema que tenés acá es que discutir estos temas ahora, ¿sí? Se hacen discutir estos temas tipo Nacional y Peñarol, ¿no? Sí. Cuando vos lo discutís en el marco de las elecciones, si vos sos bueno y yo soy malo, vos sos lindo, vos sos feo, ¿sí? Y estas discusiones trascienden esto. Tenemos que tener una mirada, yo qué sé, la mirada nacional, ¿no? Del Uruguay en general. Y me parece que en ese contexto, discutirlo ahora también ensucia un poco la discusión. No solamente de la elección nacional que estamos disputando, que es importante, sino también del tema en sí, lo ensucia. Y me parece que tampoco es bueno. Yo creo que si habría que hacer una reforma constitucional, lo primero que haría es tratar de que cuando se propone una reforma constitucional no se vote con las elecciones nacionales, sino que se vote aparte. Eso sería el primer cambio que deberíamos hacer, porque eso también te puede ayudar a discutirlo más en profundidad. Pero bueno, Daniel, yo tampoco creo, ojo, que no sea, esto no es la vida o muerte del Uruguay, ¿no? Porque en realidad también acá hay un proceso de democracia directa y las reglas se pueden cambiar con la mayoría, en este caso la participación de la ciudadanía, ¿no? Creo que también el sufragio, en todo caso, se basa sobre todo en la participación de los uruguayos y uruguayas. Y bueno, y si las grandes mayorías deciden una cosa, hay que respetarla, por más que no nos guste. Eso es la democracia. Pero bueno, creo que sin duda hacerlo de esta manera no está bueno. Eso lo compartimos. ¿Y no hay un cierto desgaste de la población o de cierta parte de la población con la cantidad de 25.000 pesistas que hay, que es un número muy importante, con las jubilaciones mínimas que no superan los 18.000 pesos, y donde de alguna manera lo que se está diciendo acá es, pasamos de 18 a 22.000, o sea, nos está diciendo queremos ganar $100.000. Sí, sí. Entonces, no hay un cierto desgaste de la población, es decir, hay muchas promesas políticas, y bueno, vamos a la acción ahora, queremos ahora, y no nos importa lo que digan los políticos, queremos acciones, porque es la sociedad que se está movilizando, más allá de los sindicatos, el PIT-CNT, la gente firma, no. Sí, se juntaron 300 y pico de mil, o se validaron 300 y pico de mil firmas. Necesitas como 1 millón y pico para aprobarlo, o sea, necesitas una mayoría. De hecho, si vos mirás el resultado de las reformas constitucionales que se han votado en las elecciones nacionales, creo que salvo la del agua y la de la jubilación en el año 89, que le dijeron votar para que se aumente las jubilaciones cuando aumenta el índice medio de salario. Después generalmente ninguna triunfa porque es una mayoría muy exigente. Pero de todas maneras sí, es algo tentador. Si a vos te dicen firmá para que te suban las jubilaciones 3.000, 4.000 pesos y vos sos jubilado y ganas esa plata, decime dónde hay que firmar. El tema es que también acá hay que ver qué intereses se ponen por delante, si el problema es el interés individual, que sin duda es muy válido, o el interés colectivo. Claro, alguien que cobra muy poco, anda a pedirle que se fije en el interés general, y más con el resultado que han tenido también el sistema de ahorro individual, que se promocionó cuando se aprobó que iba a ser un gran beneficio para los trabajadores y trabajadoras, y hoy te das cuenta que es verdad, no generó esos beneficios que todo el mundo pensaba que iba, por lo menos lo que lo promovieron. Entonces creo que también ahí tenés el vaso medio vacío que también a veces la gente puede vivir, pero creo que también nosotros tenemos que salir de la lógica de discutir estos temas en estos planos. Yo creo que tenemos que ver cómo mejoramos esto. Hay determinados sectores de actividad que pueden trabajar hasta los 65 o 70 años. De hecho, hay mucha gente que se jubila en promedio 63, 64 años. Pero hay otros que no. Yo que sé, los trabajadores rurales, los trabajadores afrales, los trabajadores de la construcción, que llegan todos rotos a su última etapa de la vida. Si vos le tirás el umbral de jubilación, le complicás tener un ingreso al final de su vida. Bueno, entonces tenemos capaz que de repente hacer legislaciones más, nosotros decimos traje a medida. Porque hoy, por suerte, tenés evidencia que te permite también establecer estándares mínimos y de repente legislaciones más parciales. Bueno, pensemos algo en eso, salgamos un poco de la lógica más general del debate de titulares y también debatamos sobre esto, porque creo que sin duda es importante. Y después lo otro es, bueno, nosotros no tenemos una mina de oro. En realidad, el Uruguay tenemos una dotación importante de recursos naturales en términos de lo que es la exportación de carne, tenemos el agro, que exportamos celulosa y sobre todo también soja al mundo en general. Se supone que tenemos petróleo ahí guardado, pero sale muy caro todavía explorarlo, pero en realidad no tenemos grandes riquezas en ese sentido. No tenemos una mina de oro, tenemos que ver también cómo los recursos que administramos también lo podemos hacer con algo en ese sentido, con una perspectiva un poco más también de equidad intergeneracional, es decir, no gastarnos toda la guita hoy
a que los que vengan mañana abran la caja y esté vacía. Y creo que eso también es parte del debate. Y bueno, por eso nosotros no la acompañamos. Pero bueno, yo qué sé, yo creo que también lo que hay que hacer nosotros estamos, y ahí Yamandú ha sido bien claro, es que nosotros queremos un diálogo social, que esto se debata ahí, que se pueda poner en perspectiva, que se incluyan otros debates, ¿no? La reducción de la jornada laboral, ¿no? Porque en realidad todo eso está en debate, ¿no? Es decir, pero ese es el común. cuesta mucho ponerse de acuerdo, ¿no? O sea, es sí, como que cuesta. cuando dice, no, tenemos que hacer una política de Estado en seguridad, tenemos que hacer una política de Estado en primera infancia, y vos decís, quizá la de primera infancia haya sido lo que logró Cristina Lustenberg y algún otro legislador, haya sido de las pocas cosas que los partidos se han puesto de acuerdo, ¿no? Pero ojo, pará. No, tenemos, no, pero hemos logrado acuerdos. Lo que pasa es que también son pues los climas son difíciles, y los ¿no? tiempos, ¿no? Educación, seguridad, hay temas que son problema hoy del país y que cuesta. Entonces vos me decís, claro, no. Vos me decís, vamos a hacer una gran me acuerdo cuando se hizo la reforma en el gobierno creo que fue en el de Vázquez, aquel gran congreso de educación que se hizo. Pero mirá, por ejemplo, hoy el Uruguay es uno de los países que tiene la matriz energética más amigable con el medio ambiente del mundo, ¿no? La mayoría de nuestra electricidad sale de los bolines de viento, de la parte hidráulica, porque hay represas importantes, y eso se genera, entre otras cosas, por un pacto en el gobierno de Pepe. Lo que pasa es que a veces nosotros ponemos en evidencia lo que fracasa y no ponemos, ¿no? Es decir, no vos, digo, en general nosotros, la sociedad. No, estoy de acuerdo. Y eso fue cosas importantes. Y eso nos permite hoy ser exportador de energía, ¿no? Y es una política interesante. Pongo otro ejemplo, ¿no? La política económica. Parte de la política económica, no digo la política sectorial, sino digo la macro. Sí. Hay cierto nivel de acuerdo. Si vos tenés que tener un determinado equilibrio, no te puedes pasar del déficit fiscal mucho. No ha habido mayores cambios. Bueno, esos son, claro, lo que pasa es que también hay que ver vos cómo lo haces y cuándo lo haces, ¿no? Porque si vos convocás un diálogo político y un acuerdo multipartidario a pocas horas de las elecciones, y los incentivos para acordar van a ser muy pocos. Pero en el caso de seguridad, el Frente quiso hacer acuerdos, no lo logró, y este gobierno... No, hicimos acuerdos. Hicimos acuerdos puntuales, ¿no? Hicimos acuerdos y logramos algunas cosas. Por ejemplo, y logramos... gobierno, Heber, o sea, creo que fue Heber, no fue ya fue el gobierno. Lo hizo Heber cuando estaba ya a punto de irse, porque ya estaba medio... Está bien, pero no faltaba para las elecciones. Claro, pero Heber estaba en un momento que estaba como... Sí, ya estaba bien, pero era el Partido de vuelta. Nacional. Pero era el Partido Nacional, era el gobierno. Pero sí, yo creo que igual, aunque falles, hay que hacerlo. Y hay que buscar los estímulos necesarios para hacer, bueno, si hay 1, 2, 3 puntos, también hay que hacerlo. Porque también ahí están dando señales de... Porque también hay un conjunto de personas, de individuos y de partidos políticos que entienden que eso también no es la ruta que hay que trazarse, ¿no? Los acuerdos. ¿Sí? Claro, sí. Entonces, también ahí está dando una señal de los que se quieren enfrentar y quieren jugar a las hinchadas, de que en realidad esto no contribuye, ¿no? Y lo vuelvo a decir, y bueno, hagamos un esfuerzo. Yo creo que hay cosas que son importantes. En materia de educación, también Yamandú ha dicho, a ver, en este país no hay nadie que piense que profesionalizar la labor docente es importante. Bueno, podemos construir una nueva universidad pública, la Universidad de la Educación. Bueno, ahí es un punto de acuerdo. Yo creo que ahí podemos tener punto de entendimiento. Por ejemplo, el gobierno de Sanguinetti, en la reforma de Rama, creó las escuelas de tiempo completo, ¿no? Después en el gobierno del Frente Amplio se crearon las escuelas de tiempo extendido, que son diferentes. Perdón, pero cuando se crearon el gobierno de Sanguinetti y las escuelas de tiempo completo, los CAIF y aquella reforma, los sindicatos de la educación a Rama le dieron vuelta. Sí, sobre todo había lío con secundaria. Pero después se continuó. Con el paso, claro, pero en el momento fue. Y después lo ampliamos. Difícil. En nuestro gobierno lo ampliamos. Está bien, pero en su momento fue como que le pusieron todos los palos en la rueda que se le pudo poner en aquel momento. Y después se siguió. Pero hoy es un activo. Hoy es un activo país. Bueno, de esa base puedes construir. No estamos. Bueno, esos son puntos. Porque en realidad también es verdad. A nosotros nos pegaron con un caño con el IRPF y este gobierno nos tocó, ¿no? También, claro. O nos pegaron un caño con el Sistema Integrado de Salud y este gobierno fue lo que le sirvió. Es decir, entonces, tenés de todos lados. Pero por eso, ahí está lo que yo te decía, ¿no? Quiere decir que si este gobierno, a ver, vamos para atrás, si el gobierno del Frente no sacó los CAIF, las escuelas de tiempo completo, era porque estaba... Fue una buena remita y los resultados fueron positivos. Si este gobierno no sacó alguna de las reformas que hizo el Frente Amplio, el Plan Ceibal, o yo qué sé, el que quiera, un montón de que quiera, es porque tan mal no estaba. Entonces digo, ¿por qué cuando estás en la oposición, sea el que sea,
cuesta tanto decir, vamos a apoyar esto, está bueno. Y cuando estás del otro lado decís, che, no me apoyan nada. Es como que del otro lado... Bueno, ahí hay incentivos, pero yo creo que ahí siempre el que es mano es el gobierno, porque es el que tiene la legitimidad para hacerlo. Pero el Frente lo hizo y los blancos y los colorados no se lo llevaron. Y nosotros logramos, pero lo que pasa es que yo creo que ahí no te estás acordando. Nosotros logramos bastantes acuerdos. Logramos acuerdos de seguridad en materia energética y ambiente, eran las dos cosas, y en materia de educación, el gobierno de Pepe. En el segundo gobierno de Tabaré logramos 18 acuerdos en materia de seguridad, que algunas leyes se aprobaron, de hecho son ley todavía y siguen vigentes. Este gobierno no dialogó mucho con la oposición. De hecho, el presidente nos decía, che, yo no sé ni quién representa el Frente Amplio, no sé quién es el presidente del Frente Amplio, nos ninguneó bastante, ¿no? Como que... fue a llevarle... Pero estuvo reunido con Pereira en el... Sí, a último momento dijo, tengo esto, votenlo si quieren. Es decir, eso no sé. Yo creo que lo que hay que hacer es, al principio del gobierno, o si querés un poquito antes, en la transición, che, vamos a pensar 3-4 temas. La LUC se la mandó. Sí, igual que se la mandó a ellos. Después tuvieron 28.000 cambios. Está bien, pero es decir, vos lo que tenés que hacerlo antes. Si querés hacer un acuerdo, tenés que hacer... Entonces me parece que ahí como... Es decir, es las ganas y el clima que vos ambientás para eso. Ya que estamos con la LUC, si gana el Frente, para vos, ¿deberían derogarse aquellos artículos, 100 y pico artículos que finalmente quedaron? Hay que ver qué está funcionando y cuáles no. La ley de urgente consideración fue una ley de urgente consideración y de muy lenta aplicación, ¿no? Sí, hay muchos artículos de la ley que se aprobaron en menos de 90 días y que todavía no se han aplicado. Entonces, hay que ver. Yo creo que se aplicaron, pero se suponía que el Uruguay, el espíritu refundacional, creo que ya pasó de moda, por lo menos, ¿no? Nosotros sí tenemos intenciones de mejorar algunas cosas. Hay que ir a una nueva reforma del sistema integrado de salud, y sí, porque las instituciones están cayendo a pedazos, la salud pública. Hay del gobierno que han dicho lo mismo. Y creo que eso es importante. Hay que ir a mejorar primero el acceso a la educación pública y sobre todo los tránsitos, así que los gurises que empiezan en primaria, que básicamente en primaria hay un 90 y pico % de culminación del tránsito educativo, pero sobre todo en secundaria hay un rezago importante. Tenemos que ir a eso, sí. Está la propuesta de Delgado, que era unos bonos al final. Bueno, el Frente Amplio ha hecho una propuesta de hacer 70.000 becas de 25.000 pesos. Es por ahí la cosa. ¿no? Ahí ya tenemos. Profesionalizar la formación en educación terciaria, en la parte de profesores. Hay acuerdo, yo creo que hay acuerdo. Después está la discusión acerca de cómo es el gobierno. Pero bueno, yo creo que ahí también tenés punto en seguridad. En seguridad yo creo que tiene que haber acuerdo importante. Primero porque estamos con el agua hasta el cuello, ¿no? Hoy el Uruguay es un colador, el crimen organizado está operando en varios territorios de nuestro país de manera compleja, y bueno, yo creo que eso sin duda es un problema. El diagnóstico es ese, están todos de acuerdo. Y sí. Es el remedio, ¿no? Unos y bueno, dicen más comisaría, otros dicen no. Yo creo que se soluciona con dos cosas. Uno es más presencia policial, ¿no? Ahí están de acuerdo. Yo creo que casi todos. Pero presencia policial o la presencia de los organismos de seguridad, por llamarlo de alguna manera, porque tenés que tener radares, tenés que tener control de la frontera, y eso a veces no lo hace solamente la policía. Tenés que tener tecnología aplicada, y tenés que tener policía que sepan de contabilidad. Precisás también aviones. Sí, porque si querés, claro. Precisás aviones y el Frente no le compró aviones. Precisaban barcos y el Frente no le quiso comprar barcos. A la Fuerza Armada, digo. Bueno, pero pará, te fijás todo lo que hizo el Frente y no lo que hizo el demás. Reconoceme dos. No, te estoy diciendo que... A ver, ¿qué hicimos nosotros? Le aumentamos los salarios a la policía. Ganaban 4.500 pesos, hoy ganan un poco más. Es decir, profesionalizamos la policía. Y capaz que no nos dio para todo. Por algo perdimos el gobierno. Ahora, cosas hicimos. Es decir, no alcanzó, y bueno, sí, sin duda no alcanzó. No, te dije eso porque viste los radares. Y hay que bueno, pero ¿para qué querés los aviones si no sabés ni qué pasa por ahí? ¿No? Hicimos una ley, mirá, la ley de urgente consideración te planteó la ley de derribos. Tenemos 2 aviones no podías derribar a nadie, que funciona uno y no tienen radares. Sí, por eso. Entonces, también hay que ver qué es lo que haces primero. Entonces, sin duda, y después con eso necesitas plata, necesitas mucho dinero. Sí, claro. Otra cosa que no nos metemos mucho, ya alguna vez lo hemos conversado, también con el Nano ya cuando estaba acá de mañana, que era el tema del sistema penitenciario, que es en Uruguay a veces se confunde la justicia con la venganza, entonces a nadie le interesa mucho lo que pasa ahí adentro, pero todos sabemos que los que entran salen peor que cuando salen, y los que salen mejor
se le cierran todas las puertas. Entonces, y ahí tenés 16.000 personas, gastamos un montón de dinero y es un dinero que por el resultado que tenemos, no porque no esté bien invertido, sino por el resultado que tenemos. Acuerdo, ¿no? Porque el Frente creó la Binari en su momento, si no sí. recuerdo mal. Creamos el INR también. Y este gobierno la ha mantenido y ha habido una política en ese sentido. Hay un principio de acuerdo, me parece que es importante, que es sacar el INR del Ministerio de Interior, ¿no? El Ministerio de Justicia. Algunos hablan del Ministerio de Justicia. Sí, yo creo que es una... Es decir, algo no hay que hacer. Porque que se encargue de Fiscalía y de la administración de la justicia en general. Porque es verdad que también el acceso a la justicia es bastante complicado en nuestro país. No porque no haya justicia en general, ¿no? Es decir, un sistema de justicia, sino porque muchas veces los pobres terminan siendo defendidos por los defensores públicos, que son los que tienen muchísimos más casos, están mal remunerados y no pueden atender la realidad que hoy está también atravesando la justicia, que la justicia también termina atravesada por los problemas que tiene toda la sociedad, ¿no? Lo de convivencia. Caros, ¿no? ¿Qué? Los abogados son caros. Y sí, el que tiene plata lo paga un abogado y no tiene drama, y el que no cae ahí. Entonces también eso es un problema, porque en realidad los pobres no acceden tanto a la justicia como los que tienen plata. Entonces eso también es un problema. Pero bueno, ahí también tenés puntos. Después, en inserción internacional, yo creo que hay puntos interesantes. Yo creo que el Uruguay es un país... Pero Venezuela no me digas que es un punto de acuerdo, porque no es de acuerdo. No, pero eso no se ponen de acuerdo los venezolanos, no van a poner los uruguayos que hay que hacer en Venezuela. Lo que sí es verdad es que hay puntos de entendimiento con el tema comercial, ¿no? El Uruguay es un país agroexportador. TLC China. Necesita TLC con China, pero necesita de mercados internacionales, hay que bajar los aranceles o mejorar el acceso al mercado. Eso... estamos más o menos de acuerdo. El Mercosur, salvo alguno medio destemplado que dice que hay que irse al Mercosur, todos entendemos que las prioridades que tenemos en el Mercosur son importantes y no las puedes perder. Entonces, también hay puntos. Después hay otros temas que no tenemos acuerdo. Y está bien no tener acuerdo. Yo qué sé, hay cosas que por algo somos partidos diferentes también, ¿no? Porque si no, no disputaríamos los votos. Y también me parece que ahí hay como miradas sobre las políticas sociales. Yo creo que ahí hay un acuerdo que no tenemos. Nosotros somos los que entendemos que la mejor política social es la del laburo, y para que haya laburo, además de haber laburo, tiene que haber laburo de calidad, y sobre todo que cuando la economía crece, los salarios, las jubilaciones y las pensiones crezcan. Este gobierno, si bien desde el punto de vista comunicacional está de acuerdo, pasaron 4 años. Es verdad que se crearon 78.000 puestos de trabajo, pero en realidad hay 600.000 uruguayos que ganan menos de 25.000 pesos. Vos decías, hay 300.000 uruguayos que están en negro, y en promedio gana menos de 18.000 pesos, y además durante 4 años, salvo el 5%, el 95% perdimos ingresos. Yo creo que todos los que estamos acá perdimos ingresos, algunos de los que no están acá ganaron ingresos. Entonces, para nosotros, si la economía crece, es importante que crezcan los salarios, porque esa es la mejor forma de distribuir no solamente el ingreso, sino también que la gente tenga algún dinero para gastar en un boliche, que el bolichero pueda contratar a alguna persona, y eso genera un círculo importante. Daniel, perdón, ya que estás ahí, ¿no? Uno de los grandes problemas que tiene la gente es el tema del endeudamiento, ¿no? Sí. Digo, los préstamos, las tasas de interés. ¿Por qué quedó Cabildo Abierto solo en ese tema y el resto del espectro político no le llegó? Lo mismo que nos pasó con el tema de la reforma de la jubilación y pensiones. Es decir, meter en la Constitución esas cosas también son bravas, ¿no? Es decir, ¿y por qué no hubo acuerdo en el hubo un principio de acuerdo, y lo que terminó pasando es que quien estaba liderando ese acuerdo, que era Adrián Peña, falleció y después el Partido Colorado no terminó llegando a terminar de surcir ese acuerdo, que era sobre todo reducir algunos, es decir, poner como una reducción sobre todo en las tasas de la usura que a veces se cobran y que muchas veces... ¿Había un acuerdo? ¿Por qué no se bajó? Porque estamos, no sé, la otra vuelta decía, creo que cuando estuvo Manini acá, decía justamente eso, ¿no? Que las tasas son altísimas. Porque hay una diferencia entre los instrumentos, si ponerlo en la Constitución o no. Yo soy de lo que piensan que hay que bajarlas, porque en realidad hoy, sobre todo para las personas que tienen determinado nivel de endeudamiento, muchas veces es verdad que termina significando la muerte civil. Y además son más altas en los préstamos personales. Exacto. Entonces ahí ahí son más altas. A ver, en el sistema bancario son más bajas que en la financiera común. Que hoy y la gente de menos recursos no accede al sistema bancario. Que además nosotros hicimos algo que fue importante, que fue formalizar mejor las tasas que se cobraban al sistema bancario. Lo que pasa es que el sistema bancario terminó comprando las financieras, y las financieras terminaron. Pero hoy tenés otro problema, que es el de los colombianos, ¿no?
También. ¿no? Que son préstamos que no están regulados por nadie y que te cobran a sola firma. Y eso sin duda. Sí, y por muchas cosas, Entonces eso es más complejo, porque además después que debes ahí, o pagás o terminás trabajando ahí. Entonces también hay que ponerle un poco de mirada en ese sentido. Creo que hay que ver ahí cómo se ataca ese tema. Pero bueno, es verdad que también hay 1 millón de uruguayos que tienen problemas de endeudamiento. El Frente también es un limpiasueldos en algún momento. También, sí. Pero el tema es que también hay una realidad, ¿no? No puedes estar todo el tiempo haciendo limpiasueldos. No, y es verdad que también el promedio salarial del Uruguay son 40 y pico de mil pesos. Ese es el promedio. Entonces, pero hay 1,5 millones de uruguayos hoy que ganan o que tienen problemas de ingreso en nuestro país. No solamente los 600.000 uruguayos que ganan menos de 25.000 pesos, sino los 300.000 jubilados y pensionistas que ganan menos de 18.000 pesos. Hay gente que no tiene laburo, hay gente que tiene subempleo y que está mal remunerado, hay gente que además está informada. Entonces, eso es 1,5 millones en 2 millones y pico, 2.400.000, 600.000 que tienen ingresos, que perciben ingresos o de sus salarios o de la jubilación y pensión. Entonces, es un número muy alto. Pero bueno, también es verdad que hay que ver cómo vos podés ir agrandando la torta del ingreso de las personas sin pasarte de rosca, porque vos tampoco podés matar a las empresas, porque en realidad tiene que haber productividad del empleo. Por eso también es importante tener políticas sociales que te permitan también repartir de manera indirecta el ingreso, que es, bueno, yo de repente no puedo cobrar 18.000 pesos por mi trabajo, porque la calificación que tengo, la capacidad que tengo no... o por lo menos la inversión que existe en tecnología en el sector de actividad que trabajo no la merita, pero bueno, también puedo recibir salud, educación, y eso es una forma también de recibir ingreso indirecto, porque si yo mi gurí lo llevo a la escuela y está en una escuela de tiempo completo y come ahí, bueno, también es una forma de tener cuidados que si los tuviera que pagar saldría parte de mi sueldo. Entonces también hay que ver ahí cómo se puede avanzar las dos cosas sin terminar también matando al Uruguay, que sin duda también es importante. Daniel, se nos ha ido el tiempo, pero política cortita. ¿Con cuántas bancas en el Senado el MPP está tranquilo? ¿Cuántas quiere? ¿A cuántas apuesta? Bueno, nosotros aspiramos que el Frente tenga la mayoría parlamentaria, y si nosotros contribuimos a eso es importante. Hoy tenemos 5, la idea nuestra es aumentarla. 6, 7. Si llegamos a 7, está bueno, y si tenemos más, de rechupete. 7, te quedás con media bancada oficialista. Si ganaran, o media bancada de la oposición. Bueno, sí, ¿no? Nuestra idea justamente por eso, es que el Frente tenga una buena representación. ¿Sería histórico que el mismo sector durante tantas legislaturas sí, fuera el yo ¿no? creo que ahí yo se lo he tirado a los politólogos, nunca de ninguno lo agarra el guante. Yo creo que debe ser la única lista que desde el 2004 hasta acá, o sea, elección tras elección, ha sido la primera fuerza del Frente Amplio y en un momento la primera fuerza del país. Claro. Y eso creo que no hay registro. Esperemos que la ciudadanía nos siga refrendando la confianza y que sobre todo eso pueda contribuir para que el Frente tenga buena representación. ¿Te gustó la movida de sumar a Blanca? Me vas a decir que sí, pero... Sí, me encantó, ¿no? Además, Blanca... ¿Quiénes la tenían? ¿Quiénes sabían el secreto ese? No, eso estaba muy bien guardado ahí. Por eso digo. Muy bien guardado ahí Pepe, en la Lucía, chacra. Ella y que capaz que el Pacha. ¿Y alguno más o nadie más? Creo que primero esos 3 nombres eran los que más sabía. Y no sé con quién hablaron Blanca y su entorno, pero... después nosotros, por supuesto que sabíamos de antes. Se enteraron antes de que sea público. Claro, mucho de antes, pero... ¿Por qué te dijeron? Cállate la boca, no se te ocurra abrir la boca. Y claro, por no supuesto, esto es un golazo de media cancha, no si se lo te que más ocurra antes, decir claro. nada, no digas pero nada. salió bien, y además ha entrado bien Blanca. Mirá que para cualquier lugar genera... El otro día fue a un comité de base en Piriápolis, un jueves a las 2 de la tarde, había 1.000 personas. Pedazo. Genera cierto, no digo que todos los que la van a votar a ella, ni van a votar a 109, ni al son Frente Amplio, pero genera en una campaña que de repente no ha sido de tanta, ¿no? Pero a ver, perdón, este domingo, sin ir más lejos, fui a la feria de Tetá Narvaja y de pronto a la altura de Tetá Narvaja y 18 viene caminando hacia abajo María Inés Ovaldía con 2 compañeros de ella, con 2 banderas, y ella repartiendo listas, sí, ¿no? Sí. Y la gente se daba vuelta a saludar a María Inés Ovaldía. No importa, si algunos le agarraban la lista, otros no le agarraban la lista, claro. Pero todos, mirá la de Canal 10, mirá la de Canal 10, ¿no? No, y además en el caso de Blanca es una periodista, hoy no es más periodista, ¿no? Pasó de otro rol, pero destacadísima, 34 años en
en el informativo central de uno de los informativos más importantes del país, o sea, una periodista por encima, es decir, intelectualmente, ¿no? Muy formada, es decir, yo creo que realza la política. Ojalá haya más incorporación en ese sentido de todos los partidos políticos. ¿Te sumás a esa gente que dice que la idea de Pepe es Blanca 2029 y del otro lado la calle Pou? ¿Habrá No pensado? sé. Mira tan lejos. Bueno, Mujica. Pepe puede jugar hasta Mira tan lejos, Mujica. Pepe está pensando, Sí, ¿no? en el 2035, mirá. Por eso. Si lo dejás, en eso, Pero por de suerte. esa vos decís, no, o vos me decís es un bolazo. Hay que ¿Cómo la ver. ves vos? Sí, hay que ver qué pasa en viste, estos el 5 años. asado cuando lo querés Obviamente, sacar hay rápido que se ver cómo- arrebata. no, ¿viste? hay que ver tratar qué de- pasa en estos 5 años, todo claro. Pero viste que hay analistas que dicen. Yo creo que es un fenómeno que además está superando las expectativas en general. ¿Sí? En general sí ha tenido. Y además ella se ha colocado en un lugar que no es impostado, sino que habla desde otro lugar. Y eso me parece que también está bueno. Porque Daniel Cagiani, ¿cómo sigue esta semana? esta semana acto seguimos tras saliendo al acto. interior, sí, repartiendo listas. ¿Mañana dónde estás? Mañana vamos a estar acá en Montevideo, repartiendo listas en un barrio. Después tenemos una actividad con un partido que se llama Partido Socialista de los Trabajadores sobre la reducción de la jornada laboral. Ajá. Ahora salgo de acá y me voy para el acto final de campaña en Canelones, en Yanatacio y Becú. Ya pasamos el aviso ahí, ¿Acto 7:30 de la final del tarde. MPP o del No, de Frente? Frente Amplio. Y estamos convocando, y aprovecho el Sí, segundo claro, que me da dale. Radio Sport, el 19, el sábado 19 en la Plaza 1 de Mayo. De las 15 horas va a haber una grilla importante de artistas, desde León Gieco hasta de las 3 de la tarde hasta las 11, 12 de ¿Cuándo la eso? noche. El sábado que viene en la Plaza 1 de Mayo es el acto final de la 109 con caravana. Vamos a salir de las 2 de la tarde de 3 Ajá. lugares, 3 puntos importantes del país, del Montevideo. Sí. Y vamos a terminar ahí en la Plaza 1 de Mayo. Así que todas las familias y familias del Uruguay, y sobre todo los Montevideo, están invitados ¿Quiénes a hablan ahí? acompañar. ¿Cómo te acordás la grilla? Yamandú. No, pero de abajo, o sea, ¿quién empieza? ¿Quién abre a las 3 de la tarde? ¿Te acordás? ¿El orden? En realidad va a empezar grupos artísticos. Sí, pero Seguramente la va a estar parte Milongas oratoria, Extrema, la parte pero oratoria. va a estar Blanca, Sí. va a estar también Pacha Sánchez, va a estar Lucía Topolánguiz y capaz que hay una sorpresita. Opa. Bien. Y cierra Yamandú Orsi. Y se raya Mandúbor. Y Perfecto. capaz que futuro Mujica es como el presidente Indio del Uruguay. Solari, viste, con la pantalla. Que Es sale. claro, Como te el Indio aparece Solari la que chacra aparece en la tomando pantalla mate y y aparece te dice? Mujica. En holograma. Con la inteligencia artificial, ¿eh? En holograma lo tenemos. ¿Cómo la viste la de ayer? ¿Fuiste de lo que te molestó? Yo no estaba, no lo vi, pero me parece un poco de mal gusto. Yo qué sé, es medio bravo, ¿no? Y mal gusto el periodista y mal gusto presentarse así el candidato, ¿no? Me parece que hay límites, son No difíciles. era, hablábamos hoy temprano, la inteligencia artificial era para la imagen, ¿no? La voz Sí, era palabras de Orsi. pero como una parodia, ¿no? Hacían y le tomaban el pelo, ¿no? Yo qué sé, en mi barrio las cosas se dicen de frente, no ¿No se te dice. gustó? Nada, Bueno, nada. pero eso porque dicen que Orsi no va a las entrevistas. Dijo que después en la segunda vuelta, cuando definan la interna, Pero ahí es el obligatorio. oficialismo, ahí el va. debate Bueno, es obligatorio legalmente. Bueno, pero si dijeron que era una interna. Pasa que el pez por la moca buena, ¿no? Claro, algunos dijeron que era interna. Claro. Gracias por venir, Daniel. Daniel. Dale, nos vemos. ¿Hacemos la Gracias. última pausa? Vamos. Dale.